Vamos a ver ahora cómo llegamos al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Se tienen en cuenta una serie de criterios clínicos para detectar específicamente qué es esta enfermedad y que no se confunda con otras. Esto no quiere decir que nos lleve específicamente con este solo resultado a diagnosticar precisamente, pero nos da grandes indicios de esta enfermedad. En primera instancia, lo que se suele realizar es un test que se llama el Mini Mental. Se los voy a subir a la plataforma para que ustedes lo vean y se lo realicen a una persona que lo desconozca. Fundamentalmente eso es lo que se tiene que tener en cuenta, que desconozca el test, porque si ya lo sabe puede llegar a tener alguna respuesta preparada. ¿Qué es lo que observamos en este test? Específicamente lo que es la orientación temporal, orientación espacial, la fijación o recuerdo inmediato, atención y cálculo, el recuerdo diferido, o sea que anteriores, el lenguaje, y allí se suman todo el puntaje y si nos da un puntaje óptimo, sí, entonces tenemos que el test Mini-Mental está bien. Pero si ya da puntajes muy bajos, este test está alterado. También, como ya les dije anteriormente en otro video, esta enfermedad no se presenta solamente en personas que superan los 60 años, sino que se puede presentar también a los 40, de los 40 en adelante. Entonces, eso es ya un indicador importante de que es Alzheimer y no es una demencia senil. Con respecto al déficit cognitivo, puede haber déficit en dos o más áreas. Si ya hay déficit de esas características, entonces también nos da un indicador específico de qué es esta enfermedad. Principalmente se tiene que tener atención y seguimiento para ver si hay un curso progresivo de la enfermedad, o sea, si esto va avanzando, si va empeorando. Entonces esto ya es también un buen indicador. Y otro de los puntos es la ausencia de trastorno de conocimiento, exclusión de enfermedades cerebrales. O sea, ¿qué es lo que se tiene que excluir? Que, por ejemplo, no sepa hablar o no pueda hablar. Una cosa es no poder hablar y otro que no sepa hablar. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, una lesión o una enfermedad cerebral lo que me puede dejar es sin el habla, ¿sí? Pero la pérdida del lenguaje, que es una de las características de esta enfermedad, es a causa de la pérdida de memoria, ¿sí? Entonces, otra cosa muy diferente. Y en el caso anterior se da de golpe y esto se da en forma progresiva. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta para que nosotros podamos discriminar del resto. Si, por ejemplo, hay un trastorno de conocimiento que ya viene de años, ¿sí? Entonces, esto no suma a la enfermedad, pero no es definitiva o nos puede decir, sí, es a causa de esto que tiene Alzheimer, ¿sí? Hay que determinar esas circunstancias. ¿Qué es lo que vamos a tener en la parte patológica o anatomía patológica de la enfermedad? Existe atrofia cortical, que quiere decir que el cerebro que tiene un volumen y un tamaño determinado va presentando una disminución de su tamaño por la atrofia, ¿sí? Con ensanchamiento de los surcos cerebrales, o sea que cada vez estos se hacen más grandes y el cerebro se va como comprimiendo. Son más profundas en los lóbulos frontales, temporales y parietales. Esto hay que tenerlo en cuenta para poder diferenciarlo después de otras patologías degenerativas. Va a presentar a nivel histológico, o sea, al microscopio, nudos neurofibrilares o placas neuríticas. Estas que tenemos acá, entonces son placas neuríticas
Esta es una neurona normal, esta es una neurona con enredos o nudos neurofibrilares. Y presenta también la angiopatía amiloide, que es un trastorno de los vasos sanguíneos que se caracteriza por el depósito de material beta-amiloide sobre las paredes de dichos vasos, que acá en esta figura no lo tenemos para poder mostrarlo. Entonces, al colocarse en las paredes de esos vasos, engrosan los vasos y hace que la difusión sea más difícil. Y también hace más difícil todavía, si son unos vasos de mayor calibre, que tengan la plasticidad para poder vehiculizar la sangre. ¿Qué exámenes auxiliares se tienen en cuenta? Se hace una tomografía computada, ventrículo-megalia vamos a encontrar, por ejemplo, este es un cerebro normal y este es un cerebro con Alzheimer. Fíjense los ventrículos, acá tenemos el tamaño del ventrículo normal, este es un ventrículo de un cerebro con Alzheimer. Entonces, se le llama ventrículo-megalia porque aumenta su tamaño. En las resonancias magnéticas nucleares se encuentra una atrofia desproporcionada de los hipocampos, ¿sí? En el líquido cefalorraquídeo se hace una extracción del mismo, se lo analiza y a diferencia de otras enfermedades, este se encuentra en un estado normal. Y también hay que hacer pruebas neuropsicológicas, ¿sí? Por eso es importante en estos casos realizar interconsultas entre los distintos profesionales. El tratamiento es sintomático, puede suprimir gran parte de la conducta aberrante o las alucinaciones o, por ejemplo, los ataques de ansiedad, ¿sí? Que los ponen irritables. Pero no detienen el avance de la enfermedad, ¿sí? Lo que se puede hacer es irlos ayudando a mejorar o a tratar de mantener lo que ellos tienen aprendido, pero en algún momento lo van a ir perdiendo. Y eso es todo en base a entrenamiento, por eso es esencial el trabajo del terapista ocupacional. En general también hay que asistir no solo al paciente, sino a todo el que lo rodea, principalmente el familiar tiene que ayudar a lo que es el conservar dentro de todo ante esta angustia que le produce al paciente la falta de memoria, tratar de que por lo menos se sienta cómodo y tener en cuenta de que tiene este inconveniente y que no lo está haciendo a propósito, ¿sí? Tratar en todo caso, de mantener los mismos patrones en forma permanente de trabajo, ¿sí? Para que a pesar de que va perdiendo la memoria, como esto lo estamos haciendo en forma permanente, por ejemplo, tiene su rutina de desayuno a tal hora, almuerzo a tal otra y así sucesivamente, entonces tratar de que esos patrones se mantengan, así está un poco menos perdido. Eh, Ustedes tienen múltiples herramientas para poder trabajar en ese tema, por lo cual vamos a evaluar este padecimiento desde el punto de vista del terapista ocupacional.